habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos.
Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Proverbios 29, sabiduría en el contraste. El cuadro que se describe en este capítulo es la realización de dos cosmovisiones y mentalidades incompatibles. Salomón inicia la presentación con un contraste entre un buen gobernante y un mal gobernante, y la lección termina mostrando que el justo y el injusto son abominación el uno para el otro. En esta coyuntura, el sabio de Proverbios se detiene para realizar una declaración profunda. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Por primera y única vez, somos llevados fuera del reflejo regular de la sabiduría a un nivel profético. De manera instructiva, el Proverbio 29 nos presenta hermosas verdades a través de los contrastes, verdades que si las tomamos en cuenta darán luz a nuestros ojos. Mientras que el mal gobernante es compañero de la necedad, que es personificada por una mujer de la vida, el buen gobernante ama la sabiduría. Mientras que el mal líder es corrupto, el buen líder gobierna sobre principios de justicia. Mientras que el mal líder disfruta de la adulación y cae en esa trampa, el justo canta con alegría. Mientras que el impío no se preocupa por los pobres, el buen gobernante considera la causa de los pobres y los atiende. Mientras los burladores traen conflicto a la ciudad, los sabios traen paz. Mientras que el mal gobernante hace caso a la mentira, que pueden respaldar su liderazgo, el buen líder solo se preocupa por la verdad, incluso si su gobierno puede verse amenazado por la verdad. En este punto, Salomón reconoce explícitamente la necesidad que tiene la sociedad de la revelación divina. Se nos enseña que la sabiduría humana, es decir, nuestras reflexiones y experiencias filosóficas, éticas y políticas, simplemente no son suficientes. Si ignoramos la revelación sobrenatural de Dios y su palabra, no tendremos esa luz necesaria para transitar en este camino. La única forma de ser feliz y servir a los demás no es hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios quiere. Feliz el que guarda la ley, el que atiende los requerimientos de la palabra. Es más que un discurso piadoso. Debe traducirse concretamente en nuestra vida, en nuestras acciones y en nuestro pensamiento. La imagen de Cristo está grabada en la mente, el corazón y el alma. Sin el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza.
Necesitamos tener presente que el carácter que hoy cultivamos y las actitudes que hoy asumimos están fijando nuestro destino. ¿Estaría Dios contento con la manera en que vivimos? En este mundo de contrastes, elige vivir en armonía con la sabiduría y la voz profética de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en este mundo de contrastes, ayúdanos a elegir todos los días, cada día, todos los momentos, estar de tu lado, caminar en tus caminos, hacer tu voluntad. Danos la sabiduría que viene de lo alto, que podamos conocerte, conocer tu carácter y aplicar a nuestra vida tus virtudes, tus características. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere. שיר למעלות, אשא עיניים אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניים אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השם
השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ועד עולם. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda,
Después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego, Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 38. Luego, Bezalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas.
Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar, recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Además, Bezalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Después, Bezalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes, encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata, y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo.
Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un becá, que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad. Para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hoy quiero iniciar este video haciendo mención a un mensaje que me llegó a través de WhatsApp. Me escribe David desde Guatemala. Pastor Alex, que Dios le bendiga. Tengo algunas dudas respecto a las imágenes del santuario terrenal. Si Dios la elaboró de imágenes, ¿por qué en 1 de Reyes capítulo 6 versículo 29 Salomón esculpió imágenes en las paredes como querubines, botones, palmeras? Y en otros versículos hasta figuras de leones en las paredes, incluso una imagen de una serpiente. En el primer tabernáculo parece que solo había querubines, pero en el templo de Salomón aparecen todas estas figuras. ¿Cómo podemos explicarle eso a los católicos? Si me pudiera ayudar en eso, Dios le bendiga. Atentamente, David desde Guatemala. Primero que nada, David, muchas gracias por tu mensaje. Gracias porque puedes expresar tu preocupación y hay un interés en el conocimiento de la palabra y por lo que veo, quieres compartir eso con otras personas. Aquí haces mención a los hermanos católicos. ¿Cómo puedes explicarle eso a los católicos? Me imagino que tu preocupación tiene que ver con las imágenes que aparecen en el templo que Salomón construyó. Lo que puedo adelantarte en este momento, porque llegar a estudiar el capítulo que mencionas, que es 1 de Reyes capítulo 6, realmente faltaría mucho tiempo si seguimos capítulo por capítulo porque apenas vamos por el libro de Éxodo. Recuerda que la Biblia es su propio intérprete y Dios le mostró a Moisés un modelo en el monte de las realidades celestiales, pero eso es así, un modelo.
La realidad celestial es muy diferente al modelo. Los tamaños son claramente diferentes. En el cielo debe haber un templo mucho más amplio. Y las imágenes que nosotros vemos dentro del mismo santuario, los inmuebles que aparecen en el santuario, claramente son representativos. Salomón, yo creo, y de manera personal lo digo, yo creo que Salomón sí cometió errores en la construcción del santuario, pero lo interesante es que Dios aceptó lo que Salomón hizo. Y eso es lo que quizás nosotros debemos responder. ¿Por qué Dios aceptó si el templo era totalmente diferente a lo que había construido Moisés? Bueno, en su momento tendré la oportunidad de preparar un video para hablar solamente de esa circunstancia. Recordemos que Salomón era el hombre más sabio de Israel, pero que después, en algún momento de su vida, se desvió hasta el punto de decir en su vejez: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el santuario, lo más importante de todo el asunto era el significado de lo que allí se llevaba, lo que allí se realizaba, y era prefigurar el sacrificio de Cristo y el plan de salvación en favor del hombre. Yo espero llegar al primer libro de Reyes para que podamos ampliar más esta temática y así podamos compartirlo con otras personas. Por eso te insto, mi querido amigo y hermano, a que puedas suscribirte a este canal de esperanza para que juntos podamos ir aprendiendo más capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Por lo demás, bienvenidos a este canal de esperanza para continuar con nuestro recorrido explicativo por la Biblia. También puedes escribirme tu pregunta, tu interrogante, puedes hacerme tu comentario. En la descripción de este video tienes el número de WhatsApp con el cual puedes comunicarte de manera personal con este servidor y ten la seguridad que voy a responder a tu pregunta. Por el momento vamos a centrarnos en el capítulo 38 del libro de Éxodo, un capítulo que es la continuación de la construcción del santuario. Todavía estamos en la construcción del santuario. Esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a estudiar más adelante, incluyendo lo que menciona del templo de Salomón. Entonces el capítulo 38 comienza hablando de Bezalel, que hizo el altar del holocausto, ese que ustedes ven allí en la imagen, que es el primer mueble que se veía al entrar al santuario. Allí en el atrio exterior estaba el altar del holocausto, que era cuadrado, era de 5 codos de lado y de 3 codos de altura, es decir, medía alrededor de 2,25 metros de ancho y de alto medía 1,35 metros. Se le hizo cuernos en sus 4 esquinas, al igual que del altar del incienso, este altar del sacrificio tenía cuernos y el cuerno representa el poder, en este caso el poder salvador de Cristo al alcance de todas las personas. Versículo 3. Hizo de bronce todos los utensilios, igualmente este altar era de madera de acacia, pintado o recubierto de bronce, y todos sus utensilios eran de bronces. Estos utensilios los comprendían las calderas, las tenazas, los tazones, los garfios, las palas. Hizo para el altar el enrejado de bronce hecho a manera de red que puso por debajo del cerco a la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos del enrejado de bronce para pasar las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las cubrió de bronce y colocó las varas por los anillos del altar para transportarlo. Lo hizo hueco, lo hizo de tablas. Así lo expresa el versículo número 7. Ese altar era para los sacrificios de la mañana, de la tarde, de los animales, y por supuesto allí se prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí se muestra entonces que el Mesías tendría que morir como un cordero llevado al matadero, dice la profecía de Isaías. Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, afligido él y abatido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El segundo mueble que se lee en este capítulo 38 y que también estaba en el atrio exterior era la fuente de bronce. El versículo 8 menciona: también hizo la pila de bronce y la base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión. ¿Quiénes eran estas mujeres que velaban?
pues mujeres que estaban dispuestas a colaborar, posiblemente esposas de los levitas o mujeres que querían participar de la obra del servicio del Señor, y ellas llevaron espejos que los sacerdotes recibieron y colocaron dentro de la fuente de bronce. Así que lo más seguro, cuando brillaba el sol, el agua y los espejos, permitía que el brillo del bronce pudiera reflejarse. Así que esta fuente emanaba luz del sol, los espejos, el agua, el metal. Esto era brillante. Una vez que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, es momento de entrar al agua, es momento de purificarnos, de lavar nuestros pecados en las aguas del bautismo. El Señor hizo su parte, se sacrificó por nosotros, y nosotros, en muestra de agradecimiento, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como mandato divino que comisionó a sus discípulos cuando ascendió a la patria celestial. Entonces, el santuario en el atrio exterior está representando allí la obra de salvación de Cristo en favor del hombre. El atrio exterior se cumple su obra aquí en la tierra. Parte del santuario celestial está aquí en la tierra, y esa parte se llama el atrio exterior. Estaba el altar del holocausto y estaba la fuente de bronce. A partir del versículo 9, entonces se hace más mención acerca de este atrio exterior, y vamos a ver entonces las bases que están alrededor del atrio. También se formó el atrio para el lado sur. La cortina del atrio era de 100 codos de lino torcido, es decir, lino blanco, y esta medida era de 45 metros de largo. 45 metros de largo. Preparó 20 columnas con 20 bases de bronce. Sus ganchos y sus varillas eran de plata. Para el lado norte, otros 100 codos, es decir, 45 metros. Con sus 20 columnas y sus 20 bases de bronce. Sus ganchos y las varillas eran de plata. Entonces, las columnas del lado norte y las columnas del lado sur, donde se iba a colocar esta tela de lino para recubrir el santuario, tenían 20 columnas con base de bronce, y su capitel o las varillas que sostenían la parte superior de estas bases o de estas columnas eran de plata. Ahora, a partir del versículo 12 se dice que el lado occidental se hizo de 50 codos, es decir, de la mitad, 22 metros y medio, con 10 columnas y sus 10 bases de plata. Nótese que las columnas del lado norte y del lado sur, las bases de la columna eran de bronce, pero las del lado occidental, es decir, en la parte de atrás del santuario, las bases eran de plata. Esto es un detalle que a veces no le prestamos atención. Para el lado oriental preparó 50 codos de cortina, a un lado de la entrada 15 codos de cortina con 3 columnas y 3 bases. Para el otro lado 15 codos de cortina con 3 columnas y sus 3 bases, o sea que esta era la entrada, era un poquito diferente. Se hace una descripción porque por allí iban a entrar los sacerdotes y también los penitentes. Los penitentes llegaban hasta el altar del sacrificio. La base de las columnas era de bronce, sus ganchos y sus varillas eran de plata, los capiteles de las columnas eran de plata, todas las columnas del atrio tenían moldura de plata. La cortina de la entrada del atrio fue obra de bordador, es decir, la entrada, la parte de adelante, era obra de bordador de color azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. Su longitud era de 20 codos y su altura era de 5 codos. Igual que las cortinas del atrio, es decir, eran la misma medida. Las cortinas de la entrada tenían la misma altura para que fuera totalmente rectangular el atrio exterior. Sus columnas, dice el versículo 19, eran 4, con 4 bases de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata, y todas las estacas del santuario del atrio eran de bronce. Entonces el soporte de los ganchos y de las estacas era de bronce. Aquí se manejan 3 metales preciosos en la construcción del santuario. Bronce para el atrio exterior, también unido a la plata. Plata, que era prácticamente la base de las columnas que dividían el lugar santo del atrio exterior. Y ya internamente toda la madera y todos los muebles estaban recubiertos de oro, y habían 2 que eran totalmente de oro, que es
el candelabro de 7 brazos, que por cierto por aquí tengo un modelo en miniatura personal del candelabro. Este es como de color bronce, pero era totalmente dorado, color oro, porque era hecho de oro puro. Igualmente el propiciatorio, que era la tabla que cubría el arca del pacto, era totalmente de oro, y los ángeles que estaban encima del propiciatorio eran totalmente de oro. ¿Por qué le hago la mención a estos materiales? Porque a partir del versículo 21 se muestra exactamente los materiales que se utilizaron en la construcción del santuario. Se dice primero que estas son las cuentas del santuario de la tienda de reunión, que se hicieron por orden de Moisés y ejecutaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Es decir, Itamar era prácticamente el director de todo esto, aunque el constructor y el maestro de obra era Bezalel, y Aholiab, que era el diseñador. Entonces Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y bordador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo el oro empleado, dice el versículo 24, en toda la obra del santuario, oro de ofrenda que la gente dio voluntariamente, fue 29 talentos y 630 ciclos del santuario. Todo el oro era 29 talentos. Un talento pesaba alrededor de unos 34 kilos. Entonces aquí estamos hablando de aproximadamente 1000 kilos de oro. 1000 kilos de oro. Yo quiero que tú te imagines 1000 kilos de oro. El oro es lo que determina la riqueza de un país. La solidez económica de una nación está basada en oro. La economía sólida de una organización, de una institución internacional o de un país está fundamentado en sus tesoros en oro. El oro es la fortaleza económica de una nación o de una institución grande internacional, porque hay gente que invierte en oro. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vemos a personas que están en medio del desierto, que trajeron toda esa cantidad de materiales de Egipto, que lo ofrecieron voluntariamente para el santuario del Señor, que incluso los constructores le dijeron a Moisés: mira, la gente está trayendo más de lo que estamos pidiendo, y aquí se hace la cuenta y se gastó un total de 1000 kilos de oro. Yo estuve, y yo no sé si tú te has dado la tarea de sacar la cuenta cuánto vale el oro en tu país. Yo hice el cálculo aquí en Colombia, el valor del oro por gramo, por kilo, y después de haber transformado esa cantidad de recursos económicos en dólares, llegué a la conclusión de que el total, si fuese hoy la construcción de ese santuario con esa cantidad de oro, con el precio actual del oro en dólar norteamericano, estamos hablando de más de 50 millones de dólares en la construcción del santuario. 50 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Eso es mucho recurso que se utilizó para la construcción del santuario, y la gente daba de más. Tú puedes preguntarte y decir, ¿por qué tanto dinero para la construcción del santuario? Hoy en día se puede criticar incluso la elaboración de templos majestuosos, y se utiliza la excusa de ese dinero se puede utilizar para ayudar a muchas personas. Claro que sí. Ese dinero se puede utilizar para ayudar a muchas personas, pero en este contexto de Israel, esos 50 millones de dólares, Israel lo estaba dando porque los tenía, y tenían mucho más porque Dios le había provisto a ellos esos recursos materiales. Más bien les tuvieron que decir: no den más, ya tenemos suficiente. Habían gastado, como si fuera el tiempo actual, 50 millones de dólares en oro en la fabricación del santuario. Y además de eso, Israel era sustentado por Dios todos los días. Todos los días caía pan del cielo, que eso no se nos olvide. En capítulos más adelante veremos que Dios les cuidaba hasta la ropa y el calzado, que durante 40 años no se desgastaba. Por lo tanto, a ellos no le dolía ni les pesaba dar esas ofrendas ricas al Señor para la construcción del santuario, porque allí se mostraba el plan de salvación.
Israel entendía que todo le pertenecía a Dios, o por lo menos en este caso lo entendieron y se lo devolvían al Señor. Todo es del Señor, las riquezas son del Señor. Hoy vivimos una circunstancia quizás diferente. Hoy no cae pan del cielo, pero Dios sigue sustentando a sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso, de lo que recibimos, eso damos. El Señor nos da con abundantes bendiciones. Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Por eso no debería haber escasez en el pueblo de Dios. Dios siempre provee para sus hijos. Y por eso lo mejor de lo que Dios nos ha dado, se lo devolvemos al Señor. Y esto es un punto de reflexión. Debemos reflexionar sobre este asunto, porque a veces se juzga y se critica cuando se invierte en la causa de Dios, en la predicación del Evangelio. Lo que debemos condenar es el derroche, el placer. Hoy en día se puede criticar a iglesias o instituciones religiosas por el uso de recursos económicos. Pero ¿quién critica a los deportistas que ganan millones y millones de dólares cada año? Este año, mientras se está elaborando este video, este año habrá un mundial de fútbol, y tú te imaginas la cantidad de millones de dólares que se manejan, pero nadie juzga eso, porque la gente está inclinada al placer y nos deleitamos viendo cómo futbolistas ganan millones de dinero por practicar un deporte, cuando un profesional tiene que salir a batallar cada día para llevar el pan y el sustento a su casa. A veces utilizamos inadecuadamente los recursos, pero para la obra de Dios, todos los recursos nunca son muchos. Todo lo que nosotros podamos dar para el beneficio de la causa de Dios, para el crecimiento de su obra y para la predicación del Evangelio y para la demostración de que Cristo es el que nos sustenta, nosotros no nos debe pesar la mano para devolverle a Dios lo que le pertenece. Dice el versículo 25, la plata de los censados de la congregación fue de 100 talentos y 1670 ciclos. Ciclos del santuario, estamos hablando de alrededor de 3420 kilos en plata, que en la transformación a la moneda norteamericana, al dólar, estamos hablando de 2,5 millones aproximadamente de dólares. 2,5 millones de dólares en plata. Medio ciclo por persona, ciclo del santuario de todos los censados de 20 años para arriba. En total fueron 603.550 personas. Esas 603.550 personas donaron 1,000 kilos de oro y 3.420 kilos de plata para la obra del santuario. Había recursos en el pueblo del Señor. Había recursos y Dios sustentaba todos los días. Hubo además 100 talentos de plata. Estamos hablando de 3.400 kilos de plata para fundir las bases del santuario y las bases del velo. 100 bases a talento por base, 100 talentos. Estamos hablando de 2,5 millones más en plata. Entonces en total serían 5 millones de dólares en plata y 50 millones de dólares en oro. 55 millones de dólares en total solo en plata y en oro. De los 1,775 ciclos, dice el versículo 28, hizo los ganchos de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Y el bronce de la ofrenda fue 70 talentos y 2.400 ciclos. Estamos hablando de 2.500 kilos de bronce. Ustedes saben que el bronce es una aleación de cobre y estaño, es un material de menos valor, pero también es un recurso que se está invirtiendo. De ese bronce hizo las bases de la entrada a la tienda de reunión, el altar de bronce, su enrejado, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la entrada del atrio, todas las estacas del santuario y todas las estacas del atrio. Esto sin contar el valor de las cortinas, el valor de los telares, el valor de la madera de acacia y por supuesto la mano de obra, que también tiene un valor. Para el Señor siempre hay que dar lo mejor, porque todo le pertenece a Él. Es momento de que nosotros reflexionemos
A veces derrochamos el dinero en placeres, en gustos, en fiestas, en bailes, en borracheras. La gente derrocha dinero como tú no tienes idea. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, entonces nos pesa dar. Tenemos grandes televisores en las casas, tenemos muebles majestuosos, cuando hay otras personas que son de más bajos recursos, pero aún así, personas de bajos recursos, el poco dinero que tienen, lo derrochan en placeres y en vicios. Por eso es que el cristiano tiene una perspectiva diferente de la vida, y Dios nos permite a nosotros ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Decía el Señor Jesús: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esas cosas del santuario eran objetos materiales que representaban realidades espirituales. Pero cuando el pueblo se desvió de lo espiritual a lo material, entonces Dios hizo que lo material ya no valiese absolutamente nada, y eso lo vamos a ver en capítulos y en libros como los de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, cuando en la deportación de Babilonia los muebles del santuario fueron llevados por el rey Nabucodonosor a esas tierras idolátricas de Babilonia, porque ya había perdido el sentido espiritual Israel acerca de esos muebles y simplemente se habían fijado en lo material. Lo material debe ser un reflejo de las realidades espirituales. Pero si esas cosas materiales nos desvían de lo espiritual, lo material pierde valor, así sea millones y millones de dólares. Primero está la salvación. El dinero es algo que hoy tú tienes y mañana ya lo pierdes. Y esto es claramente, mi querido amigo y amiga, una lección de esperanza para este día en este recorrido explicativo por la palabra del Señor. Por hoy me despido de ustedes, esperando que el día de mañana podamos darnos cita para continuar nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Recuerda suscribirte a este canal de esperanza, activar las notificaciones, y gracias a todos ustedes por compartir sus comentarios, sus buenos deseos, sus bendiciones, y no se olviden invitar a otras personas para que formen parte de esta familia de esperanza. Yo soy Alexander Suárez, nos vemos el día de mañana. Capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata.
Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Então, amiga, eu achei muito interessante a oportunidade que Deus tinha dado para a gente, né, para a gravação do CD acústico, essa música que fala da palavra de Deus. Quando a gente está no estúdio e a gente está dedicando tempo ao Senhor, o que você sente quando você está fazendo isso, sabendo que está cantando a palavra? É um privilégio muito grande, uma honra que Deus dá para a gente. É verdade. Para poder estar cantando a palavra. A palavra tem poder, a palavra transforma. Amém. A palavra traz cura, a palavra restaura. Só a palavra de Deus tem esse poder. E quando a gente canta a palavra, eu me sinto honrada, eu me sinto assim privilegiada por Deus de poder estar expressando em louvor, em adoração a palavra dele, sabendo que vai dar frutos. Amém. A gente não sabe, não tem noção do que Deus pode fazer, né? Eu me sinto honrado, sabe, de poder misturar a palavra de Deus, canções, esse tempo aqui de comunhão com amigos, e tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado. Então vamos cantá-la, né? Vamos. Milagre na minha vida, maravilha